a todos, vamos a seguir con las predicciones de sismos, terremotos y maremotos, esta vez con Estados Unidos. Primera parte, empezamos por Boston. Boston veo que se va a producir sismos, los siguientes. 2.1 con una profundidad de 109 kilómetros. 2.3 a 2.7 para sismos con profundidades entre 111 a 117 kilómetros. 2.9 con profundidad de 122 kilómetros. 3.1 a 3.6 bálsamo con profundidades entre 128 y 132 kilómetros. 3.8 con profundidad de 134 kilómetros. 4.0 a 4.3 bálsamo con profundidades entre 143 a 147 kilómetros. 4.5 con profundidad de 151 kilómetros. 4.7 a 5.1 máximo con profundidad de entre 160 y 175 kilómetros. 5.3 con profundidad de 188 kilómetros. 5.5 a 5.7 máximo con profundidades entre 192 a 204 kilómetros. También se va a producir estos sismos de 5.8 con profundidad de 171 kilómetros y 5.9 con profundidad de 144 kilómetros. Ahora nos vamos a ir para Arkansas. En Arkansas veo que va a estar en constante movimiento sísmico, pero va a estar perjudicadas dos poblaciones o ciudades. Son las siguientes. Una es Jonesboro. En Jonesboro veo que se va a producir sismos y terremotos y son los siguientes. 2.0 con una profundidad de 116 kilómetros, 2.2 a 2.8 máximo con profundidades de 126 a 134 kilómetros, 3.0 con una profundidad de 137 kilómetros, 3.2 a 3.7 máximo con profundidades de 146 a 150 kilómetros, 3.9 con una profundidad de 160 kilómetros, 4.1 a 4.4 máximo con 4.1 a 4.4 máximo con profundidades entre 167 a 169 kilómetros, 4.6 con profundidad de 177 kilómetros, 4.5 a 5.0, máximo con profundidades entre 181 a 199 kilómetros, 5.2 con una profundidad de 49 kilómetros, 5.4 a 5.6, máximo con profundidades entre 32 y 39 kilómetros, 5.8 con una profundidad de 16 kilómetros. También se va a producir dos sismos, 5.9 con una profundidad de 156 kilómetros y un 6.0 con una profundidad de 133 kilómetros. También se va a producir estos terremotos, 7.0 con una profundidad de 136 kilómetros, 7.2 con una profundidad de 110 kilómetros y 7.4 con una profundidad de 107 kilómetros. Y la otra población o ciudad es Paraguay o Paraguay. Ahí veo que se va a producir sismos y dos terremotos. Son los siguientes: 2.2 con una profundidad de 94 kilómetros, 2.4 a 2.9 máximo con profundidades entre 97 y 107 kilómetros, 3.1 con profundidad de 109 kilómetros, 3.3 a 3.6 máximo con profundidades entre 113 a 118 kilómetros, 3.8 con una profundidad de 121 kilómetros. 4.0 a 4.5 máximo con profundidades entre 123 a 134 kilómetros. 4.7 con profundidad de 159 kilómetros. 5.0 a 5.5 máximo con profundidades entre 172 a 188 kilómetros. Y 5.7 con profundidad de 190 kilómetros. También se va a producir terremotos de 7.1 con la profundidad de 98 kilómetros y 7.3 con profundidad de 61 kilómetros. Ahora nos vamos a ir a Carolina del Norte, que ahí también va a estar temblando. Empezamos por Charlotte. Y ahora que vengan los estafadores esos, los charlatanes y charlatanas, a copiarme todas mis predicciones. Que la van a tener muy difícil. Pues yo tengo los derechos de autor y si lo hacen, se meten en un gran problema judicial. Si no queréis tener problemas judiciales, evitad copiarme, ¿vale? Os estoy avisando. Charlotte, sismo 2.3 con una profundidad de 70 kilómetros, 2.6 a 3.0, máximo con profundidades
entre 40 y 43 kilómetros. 3.3 con profundidad de 95 kilómetros. 3.5 4.0 máximo con profundidades entre 109 a 117 kilómetros. 4.2 con profundidad de 135 kilómetros. 4.4 4.6 4.4 4.6 máximo con profundidades entre 154 a 160 kilómetros. 4.8 con una profundidad de 169 kilómetros. 5.0 a 5.4, ¿vale? Estimo con profundidades entre 30 y 34 kilómetros. 5.6, perdón, a 5.8, ¿vale? Estimo con profundidades entre los 4 y los 18 kilómetros. También se va a producir un sismo de 5.4, también, aparte del 5.4 anterior, con una profundidad de 86 kilómetros, un 5.9 con una profundidad de 67 kilómetros. Así que, y también veo un 6.0 con una profundidad de 41 kilómetros. Así que muchísimo cuidado en Charlotte. En Monroe. Monroe veo que se va a producir sismos. Son los siguientes. 2.4 con una profundidad de 19 kilómetros. 2.6 a 3.3 máximo con profundidades entre 37 a 43 kilómetros. 3.5 con una profundidad de 51 kilómetros. 3.7 a 4.0 máximo con profundidades entre 61 a 79 kilómetros. 4.2 con una profundidad de 83 kilómetros. 4.4 a 4.6 máximo con profundidades entre 87 y 89 kilómetros. 4.8 con una profundidad de 91 kilómetros. 5.0 a 5.3, ¿vale? Máximo con profundidades entre 91 y 93 kilómetros. 5.5 a 5.7, ¿vale? Suma con profundidades entre 187 a 199 kilómetros. También se va a producir este sismo de 5.8 con la profundidad de 69 kilómetros y un 5.9 con una profundidad de 72 kilómetros. Ahora nos vamos a ir a Phoenix. En Phoenix también veo que se va a temblar. ¿Va a haber terremoto? Sí, va a haber uno. Pero más van a ser sismos. Son los siguientes. 2.0 con una profundidad de 52 kilómetros. 2.3 a 2.8 máximo con profundidades entre 59 a 63 kilómetros. 3.0 con una profundidad de 67 kilómetros. 3.3 a 3.7 máximo con profundidades entre 78 a 90 kilómetros. 3.9 con una profundidad de 99 kilómetros. 4.1 a 4.3. Barísimo con profundidades entre los 18 y los 23 kilómetros. 4.6 con una profundidad de 195 kilómetros y 4.8 a 5.6 barísimo con profundidades entre los 8 y los 11 kilómetros. También un 5.3 con una profundidad de 2 kilómetros. 5.5 a 5.7 barísimo con profundidades entre 21 a 26 kilómetros. 5.9 con una profundidad de 2 kilómetros. También un fuerte sismo de 6.0 con una profundidad de 102 kilómetros y un 6.1 con una profundidad de 92 kilómetros. También se va a producir terremoto de 7.0 con una profundidad de 163 kilómetros. Richmond. En Richmond veo que se va a producir sismo solamente. Son los siguientes: 2.1 con una profundidad de 130 kilómetros, 2.4 a 2.8 máximo con profundidades entre 133 a 140 kilómetros, 3.0 con una profundidad de 144 kilómetros, 3.2 a 3.7 máximo con profundidades entre 150 y 155 kilómetros, 3.9 con una profundidad de 161 kilómetros, 4.1 a 4.4 barísimo con profundidades entre 80 y 104 kilómetros. 4.6 con una profundidad de 170 kilómetros.
4.8 a 5.1 barísimo con profundidades entre 197 a 220 kilómetros. 5.3 con una profundidad de 11 kilómetros y 5.6 a 5.9 barísimo con profundidades entre los 13 y 19 kilómetros. También se produce un sismo de 6.0 con una profundidad de 49 kilómetros y un 6.2 con una profundidad de 70 kilómetros. Y ya vamos a terminar la primera parte de predicciones de sismos, terremotos y maremotos para Estados Unidos con Baltimore. Baltimore veo que se va a producir sismos. Son los siguientes: 2.2 con una profundidad de 66 kilómetros. 2.5 a 2.8 máximo con profundidades entre 70 y 75 kilómetros. 3.0 con una profundidad de 77 kilómetros. 3.2 a 3.6 máximo con profundidades entre 80 y 86 kilómetros. 3.8 con una profundidad de 90 kilómetros. 4.0 a 4.5 máximo con profundidades entre 97 a 110 kilómetros. 4.7 con una profundidad de 113 kilómetros. 5.0 a 5.4 máximo con profundidades entre 129 a 140 kilómetros. 5.6 a 5.8 máximo con profundidades entre 0 y 8 kilómetros. También se va a producir dos sismos de 5.9 con una profundidad de 108 kilómetros, 6.0 con una profundidad de 93 kilómetros. Bueno, aquí os dejo las predicciones de sismos, terremotos y maremotos para Estados Unidos, primera parte. Nos vemos.